Bueno, buenos días. Vamos a tener una nueva presentación sobre el tema de los ansiolíticos, refiriéndonos más bien a una línea en curso, a una situación de búsqueda, más que a una línea de aplicación clínica directa en este momento. Vamos a hablar de los ansiolíticos no benzodiazepínicos, que en este momento se están buscando, pero todavía no se ha podido utilizarlos satisfactoriamente en la terapéutica. Tomando el tema de ansiedad y angustia, les repito el grito de Edvard Munch, esta otra obra de Edvard Munch mostrando tomándose la garganta y los otros participantes con la cara borrosa y el entorno físico borroso. El fin del juicio final de Miguel Ángel con este personaje tan particular que en su solo gesto nos denota la desesperación, la angustia, la desesperanza, con el ojo denotando una reacción de espanto, la boca con un gesto de dolor, denotando una profunda tristeza, la mano denotando su pesar sobre su persona, concretamente sobre su cara, y los pliegues de la frente denotando la preocupación. Hemos visto en un encuentro anterior los ansiolíticos benzodiazepínicos, que eran las benzodiazepinas, y tomamos como droga tipo o medicamento tipo el diazepam, Valium, Lembrol, y vimos también las características de otros que estaban en una tabla y que les daban a ustedes otras alternativas si querían probar actuar de otra manera o frente a otras indicaciones. En este encuentro vamos a referirnos muy velozmente a la búsqueda que se ha hecho por fuera de las benzodiazepinas, los ansiolíticos no benzodiazepinas. En primer lugar tenemos los ansiolíticos de acción serotoninérgica. Se intentó manipular la serotonina para conseguir un ansiolítico. ¿Sí? Y para ello se utilizaron agonistas 5-HT1A, que estimulan el autorreceptor de la neurona serotoninérgica en el núcleo del RAFE, como es la buspirona, y antagonistas 5-HT3, el agonista 5-HT1A estimula el autorreceptor, es un agonista del autorreceptor 5-HT1A, que es la buspirona. Y los antagonistas del receptor 5-HT3 como el ondansetron. El antagonista de este receptor lo que está haciendo es bloquear el único receptor ionotrópico de serotonina que está ubicado entre otras partes, en la amígdala. Y los medicamentos que se hicieron en este sentido, yo participé en uno de ellos que estaba en fase experimental cuando hice mi rotación en el año 1994 en el laboratorio de los doctores Greff y Tomás. Estábamos probando en amígdala un antagonista 5-HT3. Esa familia de antagonistas ha dado lugar al ondansetron y al granisetron, que son antagonistas de este receptor y que finalmente se terminaron utilizando como antieméticos, sobre todo en los tratamientos oncológicos. B. Antagonistas beta-adrenérgicos, el propranolol, porque pasa bien la barrera hematoencefálica. Los antagonistas beta-adrenérgicos se los utilizó mucho porque disminuían los componentes periféricos de la ansiedad, como eran la taquicardia y el temblor. Y se usaba entonces el propranolol. Ya vamos a hablar de ello. Los antagonistas de angiotensina, que es un péptido de estrés y que incrementa la presión arterial. Los antagonistas del receptor, de uno de los receptores de la angiotensina, como el losartan, tienen un efecto ansiolítico, porque la angiotensina es un péptido de estrés. Los péptidos de estrés, como el CDH, aumentan la presión arterial y son también ansiogénicos. Como este era un péptido de estrés, nosotros supusimos que su antagonismo iba a determinar
una disminución de la ansiedad y así fue. Por último, tenemos los antagonistas del glutamato. El glutamato es el neurotransmisor más difundido en el sistema nervioso central, en el cerebro. Y usamos en ese sentido antagonistas selectivos y no selectivos del receptor de N-metil D aspartato, AP7, cicloleucina, disocintina, y los usamos de modo experimental. Dieron muy buenos resultados como ansiolíticos, particularmente en el estriado ventral, en el núcleus accumbens septi, que en el hombre es la cabeza del núcleo caudado, el lugar donde va a dar la vía mesolímbica, ya lo vamos a ver en las próximas clases, y estos antagonistas selectivos, si bien daban una intensa ansiolisis, inducen algunos elementos de psicosis, son psicotomiméticos. Entonces no creo que fácilmente lleguemos a utilizarlos como ansiolíticos. La buspirona, ya lo habíamos mencionado. La buspirona es un antagonista, es un agente serotoninérgico y es agonista, estimula el autorreceptor de la neurona del rafe dorsal. Es un agonista 5-HT1A. Trabaja entonces en las neuronas serotoninérgicas, estimulándolas en el núcleo del rafe, con lo cual disminuye el ritmo de disparo de la misma. Entonces, el núcleo dorsal del rafe deja de disparar sobre amígdalas, donde producía ansiedad, pero también deja de disparar sobre sustancia gris periacueductal y entonces se facilitan los ataques de pánico. Otras drogas de este grupo fueron la isapirona y el sumatriptán, con mecanismos de acción similares, pero el uso clínico fue distinto. Se los usa para algunos tipos de dolor de cabeza. La buspirona se propuso para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado y los resultados fueron motivo de controversias. El efecto se veía en 1 a 3 semanas. Ahí salió un Trends in Pharmacological Sciences preguntándose qué clase de ansiolíticos eran esos y había que administrarlos durante 3 semanas con benzodiazepina. Obviamente era un compuesto ansiogénico, pero a veces no vemos lo que no queremos ver. Se la contraindicó en la epilepsia, parece que bajaba el umbral convulsivo, y había un incremento inicial de los niveles de ansiedad, más bien cuadros de pánico, que se acompañaban de cefaleas y muchas veces de la sensación de flotar. ¿Qué ventajas decían que tenía? Que no producía sedación. Ustedes recuerdan que las benzodiazepinas producen sedación. Este no producía sedación, no producía amnesia, no producía trastornos cognitivos relacionados como la amnesia de fijación que sí producen las benzodiazepinas, y que tenía un riesgo mínimo de dependencia y de síndrome de abstinencia. Todas las ventajas posibles, pero no sirvió como ansiolítico, porque generaba ataques de pánico. Una cosa es que un medicamento que tiene efectividad tenga menos efectos colaterales y otra cosa es que no tenga efectos colaterales pero no tenga efecto terapéutico. Las evidencias clínicas hicieron que fuera interrumpido. El ondansetron es un antagonista 5-HT3. Ustedes recuerdan que el receptor 5-HT3 es el único receptor ionotrópico que tiene serotonina y tiene una localización importante, sobre todo en la amígdala, en donde media reacciones de ansiedad. Finalmente, ha tenido una muy buena acción antiemética, se los ha usado como antieméticos, y una acción ansiolítica poco clara, no resultó bueno como ansiolítico.
El propranolol, que es un bloqueante beta, se da para los síntomas periféricos de la ansiedad, para el temblor, para la taquicardia. Está obviamente formalmente contraindicado en asmáticos, porque va a tener una acción antagonista beta y también beta 2, y en la insuficiencia cardíaca en altas dosis, porque baja el gasto cardíaco. Algunos cardiólogos con mucho cuidado usan algunos bloqueantes beta, pero el propranolol a dosis ansiolíticas no está indicado cuando hay insuficiencia cardíaca coronaria. Puede inducir estados depresivos o inducirlos ya existentes. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el mecanismo que se creía que subyacía a los cuadros depresivos? Un incremento en la sensibilidad de los receptores beta 1 o sinápticos. Si nosotros damos un bloqueante de los receptores beta, lo que vamos a conseguir es que aumente el número y la acción de los receptores beta para compensar ese bloqueo. Con lo cual, al aumentar los receptores beta, estamos generando las bases neurales necesarias para que se manifieste un cuadro depresivo. ¿Sí? Entonces, propranolol crónicamente administrado puede inducir un cuadro depresivo. Ahí tenemos que cambiar figuritas los psiquiatras con los cardiólogos. Los cardiólogos tienen razón cuando usan por cuestiones de su especialidad los bloqueantes beta y sobre todo los utilizan cuando hay hipertensión arterial. Y los psiquiatras muchas veces objetamos el uso, por ejemplo, del propranolol porque profundiza la depresión y al profundizarse la depresión hay más hipercortisolemia, más retención de sal y agua y aumenta finalmente la presión arterial. Entonces, en general, nos ponemos de acuerdo usando un beta bloqueante que no pase la barrera hematoencefálica o que no la pase tanto. Clínicamente se puede ver que el propranolol la pasa porque puede llegar a producir hasta un cierto nivel de sedación. En cambio, el atenolol no pasa bien la barrera hematoencefálica y entonces tiene todos los efectos cardiológicos que el cardiólogo quiere que tenga y no tiene los efectos cerebrales que nosotros no queremos que suceda. ¿Sí? Entonces, generalmente pactamos ahí con los bloqueantes beta. ¿Se han usado como ansiolíticos? Sí. ¿Se han usado con éxito? Sí. Y no solo para la parte periférica, también tiene una acción central. Pero si los damos crónicamente pueden profundizar una depresión y por ende resurge después la ansiedad. Hemos hecho algunos experimentos inyectando el atenolol, por ejemplo, en el estriado ventral, el nucleus accumbens septi, la cabeza del núcleo caudado, en un test de ansiedad. Y hemos visto que el bloqueo beta 1 de los receptores en esa zona cerebral conduce, cuando están bien puestas las cánulas, a un aumento del tiempo en el brazo abierto. Esto nos está indicando que más allá de los compuestos de la acción periférica cardíaca del atenolol o en este caso del atenolol en este caso y del propranolol en general, hay una acción ansiolítica que se puede corroborar experimentalmente. Y además muestra otra vez más la importancia que tiene el estriado ventral en la modulación de la ansiedad. Antes creíamos que era solo motor. Hoy se lo asocia a zonas límbicas y es la parte de abajo de la cabeza del núcleo caudado. Ustedes se acuerdan que es un núcleo grave. El tiempo por entrada, cuando ustedes dividen el tiempo total por el número de entradas, que es para nosotros el más claro y específico de los parámetros de ansiolisis, fíjense cómo se experimenta, comparado con Salinas, a la izquierda y en blanco, un aumento de ese tiempo por entrada con una alta diferencia estadística, ¿verdad? A 0.01, 2 asteriscos. Hay alta significación estadística cuando se compara con el control.
El tiempo transcurrido en el brazo abierto con el atenolol aumenta también significativamente. El tiempo por entrada es otra graficación conjunta de los dos gráficos que les habíamos dado, mostrando cómo los beta bloqueantes tienen una acción ansiolítica y probablemente si se consigue algún compuesto que no incremente demasiado la sensibilidad de los receptores beta, pueden llegar a ser un ansiolítico alternativo. Bueno, aquí tienen otros parámetros, no vamos a sobreabundar en eso, es simplemente para mostrar que hay otros parámetros en el test que se mantienen constantes y hay unos pocos que se modifican mostrando la selectividad que tienen determinados medicamentos sobre determinadas conductas exploradas en el test. Partiendo del efecto ansiogénico de péptidos tales como el CRH, ya les conté que cuando en el año 87 más o menos hicimos el hallazgo de que la hormona liberadora de la corticotropina era ansiogénica, nos preguntamos si los otros péptidos de estrés, los péptidos de estrés son aquellos, entre otras cosas, que suben la presión arterial, si el losartán en la amígdala podía disminuir en el plasma test la ansiedad, aumentando la exposición al brazo abierto. Fíjense ustedes. Esto es el CRH, fíjense ustedes, salina 42 segundos, LHRH, otro péptido hipofisotropo, en dosis similares a las que habíamos trabajado en otros esquemas experimentales. Y cuando dimos el CRH, fíjense lo que pasó con el tiempo en el brazo abierto. Disminuyó significativamente. El animal tenía miedo de entrar en los brazos abiertos, tenía ansiedad. ¿Sí? Con el TRH el resultado no llegó a ser significativo, pero el CRH fue clarísimamente ansiogénico. Entonces, si usábamos un antagonista de los péptidos de estrés, si los péptidos de estrés dan ansiedad y bajan el tiempo de exposición, los antagonistas de los péptidos de estrés, como el losartán, tienen que dar ansiolisis y aumentar el tiempo de exposición al brazo abierto. Fíjense ustedes, en la amígdala, arriba a la izquierda, no se compliquen más. Nada más que las líneas blancas. La primera línea blanca a la izquierda está inyectada con salina y no tiene estrés. La segunda tiene una dosis baja de losartán, hay una tendencia a elevar, y la tercera línea blanca en el cuadro de arriba a la izquierda tiene una dosis alta de losartán y se anima a explorar mucho más, cuando se inyecta en amígdala, el brazo abierto del plasma. No le complico con el resto, acuérdense eso. Aumenta la exploración del brazo abierto. El losartán antagoniza a la angiotensina y con eso produce ansiolisis. Con otro modelo parecido y en ratas, el grupo que trabaja con nosotros de Córdoba, de Vallardi y Bregoncio, mostró hallazgos similares. No les voy a entrar en detalle, pero ellos ponían algunos agonistas y además daban un shock eléctrico. Finalmente se vio que el losartán tenía un efecto ansiolítico importante en el plasma. Y por último, para cerrar, los antagonistas del glutamato tienen un potencial efecto ansiolítico, pero tienen efectos psicotogénicos. Nosotros por algún motivo vimos en un determinado test que disminuían los bolos fecales y cuando los sometíamos a una situación de ansiedad en un test de memoria, y se nos ocurrió entonces hacer una prueba de plasmase inyectando también en accumbens, en el estriado ventral, un antagonista NMDA y un antagonista no NMDA. Fíjense sobre todo el primer gráfico arriba, de irse de 40 a 42 cuando se inyectaba salina, la barra blanca sube bastante cuando damos
AP7, que es un antagonista de los receptores NMDA, a 0,5 microgramos en un microlitro. Y se nos va a 120 segundos en el brazo abierto, 125 segundos en el brazo abierto, con la dosis de 0,5 y baja un poquitito con la de 1, puede haber un efecto sedativo. En cambio, el no NMDA solo dio una diferencia contra salina de un asterisco, de una probabilidad de 0,05 contra salina. Fue mucho más potente el efecto del antagonista NMDA. Entonces hablamos aquí de que estábamos induciendo una disminución de la ansiedad y lo interpretamos, ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de esquizofrenia, como aplastamiento afectivo. Estos son otros parámetros del experimento. Este es reciente, muy reciente. A ver si estoy terminando. Esto es relativamente reciente. Aquí hemos utilizado la disosilpina, que actúa en otro lugar del receptor de glutamato. La disosilpina tiene un papel muy parecido, la disosilpina, a el PCP, actúa en el lugar del PCP, de la fenciclidina. Y fíjense que en cadena Cumbens nos da otra vez más un aumento, sobre todo de los tiempos de permanencia en el brazo abierto. No se los hago más complicado. La cicloleucina, que actúa sobre un determinado subtipo o elemento de los receptores del receptor NMDA, en el test de transducilidad elevada, nos dio una publicación en Neuropsychobiology, que es una revista de muy buen impacto, y en ella participaron, algunas personas que ustedes conocen, y particularmente un alumno que en ese momento está cursando tercer año, que contribuyó significativamente en la elaboración del paper, en las estadísticas, en la graficación, y por eso contribuyó mucho con el paper, ha sido incluido, está ahí entre los autores. Cuando utilizábamos la droga en cuestión, inyectándola en el accumbens, la cicloleucina, teníamos un aumento más o menos parecido, actúa sobre un sitio modulatorio, entonces no hay grandes curvas dosis-respuesta, sino que hay una respuesta más o menos homogénea que se da con algún incremento con la dosis máxima. Aquí tienen ustedes el efecto de la cicloleucina. El efecto sobre los otros parámetros para mostrar que solo algunos se modifican y los otros no. Es decir, que las drogas glutamatérgicas, actuando en distintas zonas del receptor, fundamentalmente NMDA, pero también en el no NMDA, podrían llegar a ser blanco para un nuevo ansiolítico. El problema es el riesgo de generar psicosis, porque si llegan a actuar como por ejemplo la disosilpina sobre el mismo lugar de la fenciclidina o PCP o polvo de ácido. Pero este otro último, la cicloleucina, no vio en otros experimentos elementos que pudieran ser interpretados como psicotizantes. Entonces, en este trabajo se postuló que a lo mejor podría llegar a ser el primer ansiolítico glutamatérgico. Este paper ha salido en el 2020, así que seguramente vamos a seguir trabajando en esta línea. Les agradezco a todos mucho la atención dispensada, espero que hayan sido claras las explicaciones, quedamos a total disposición para quien tenga alguna duda
No vamos a hacer preguntas detalladas de todos los elementos que están en experimentación. Sí, fíjense sobre todo benzodiazepinas y sepan nombrar por qué líneas más o menos van los próximos sancionistas. Recordar una vez más que el mejor de los ansiolíticos cuando hay una ansiedad crónica es el antidepresivo, por el CRH y el beta 1. Ver al paciente y no ver solo el síntoma. ¿De acuerdo? Ha sido un gusto y vamos a seguir en comunicación en los próximos temas. Muchas gracias por la atención dispensada.